Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera, y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana, SUNAT ha publicado en su página web un informe que precisa que la inafectación del impuesto a la renta prevista en el convenio entre el gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre privilegios e inmunidades para el personal del banco en el Perú, aprobado por Resolución Legislativa 13287, publicada el 28 de diciembre de 1959, es aplicable tanto para el personal del BID, tanto por sus remuneraciones como por sus honorarios profesionales, como para los técnicos, independientemente de la nacionalidad o condición de domicilio de estos. De esta forma, la SUNAT concluye que las rentas que perciban las personas de nacionalidad peruana en su condición de personal del BID y o técnicos están inafectos del impuesto a la renta por los servicios que brinden al BID en el país. Esta aclaración se debe a que originalmente, en los términos del convenio constitutivo antes citado, la inafectación del impuesto a la renta sobre las rentas pagadas por el BID se encontraba restringida a funcionarios y empleados que prestaban servicios en el Perú y que no eran ciudadanos o nacionales del país. Pero con el acuerdo de sede se amplía la exención acordada en el convenio constitutivo para abarcar a todo el personal del BID y a los técnicos contratados a que se refiere esa disposición. En tal sentido, ahora los peruanos tenemos la seguridad que los ingresos que recibimos por trabajar en el BID se encuentran exonerados del impuesto a la renta. Por otro lado, queríamos comentarles que el 14 de octubre pasado, SUNAT ha actualizado en su página web el catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal, que ahora describe 13 esquemas o transacciones de diversa naturaleza que, según SUNAT, pueden implicar un potencial incumplimiento tributario. La SUNAT indica que en los casos que corresponda para dichos esquemas se evaluará la aplicación de la norma 16 del título preliminar del Código Tributario. Tengamos en cuenta que este catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal ya existía, publicaba 5 esquemas y lo que ha hecho recientemente la SUNAT es agregar 8 casos, dándonos un total de 13 esquemas de transacciones que según la SUNAT podrían calificar como un incumplimiento tributario, ¿no? En esta segunda versión se describen situaciones que a criterio de SUNAT pueden implicar un potencial incumplimiento tributario, ¿no? Para que en algunos casos en los que corresponda se aplique la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, ¿no? El objetivo de tener un catálogo de este tipo es poner a disposición de todos los contribuyentes, de sus asesores legales y tributarios, información que les permita conocer algunos esquemas que SUNAT considera que podrían dar lugar pues a este incumplimiento tributario, ¿no? Con el fin de motivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. SUNAT tiene pensado y progresivamente incluir nuevos esquemas, nuevas caracterizaciones para alertar a los contribuyentes a que dichos esquemas, a su criterio, podrían implicar un incumplimiento tributario. Kitty, para poner un poco en contexto, recordamos un poco qué es esta norma 16 que podría aplicar la SUNAT. Pues sí, Gaby, claro que sí. Bueno, la norma 16 es lo que llamamos nosotros, es la norma antielusiva general con la que cuenta el ordenamiento jurídico tributario, que permite determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, ¿no? El Código Tributario establece en una de sus normas del título preliminar la posibilidad de que en caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de saldos o créditos a favor o pérdidas tributarias. Esta norma 16 tiene como herramienta, es una herramienta para que cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base imponible, SUNAT pueda recalificar una determinada transacción, si es que determina que individualmente o de forma conjunta estas transacciones sean artificiosas o impropias para conseguir el resultado que buscan los contribuyentes y
que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos distintos a los del ahorro-ventaja tributaria, ¿no? Que se hubiesen podido conseguir con actos usuales o propios. Esta norma general antielusiva es relativamente nueva en el ordenamiento y además está conectada con un decreto supremo que lo que hace es determinar parámetros de fondo y forma para su aplicación. Este decreto supremo, que si no me equivoco se publica en mayo del 2019, justamente para complementar esta herramienta de SUNAT, ya hacía una lista, enunciaba situaciones en que se podía considerar la aplicación de la norma antielusiva general, ¿no? Ciertas organizaciones o realización de actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante otras figuras empresariales, usando figuras no empresariales, ¿no? Entonces ya hay todo un régimen alrededor de la aplicación de esta norma antielusiva general. ¿Qué opinas, Kitty, de los esquemas que se han agregado a este catálogo y en general de la existencia de un catálogo de este tipo? Primero, felicitar a la administración tributaria porque es bueno para todos los contribuyentes que vayamos conociendo cuál es su parecer en atención a ciertas estructuras o ciertos esquemas que podrían existir en el mercado, ¿no? Siempre hay que saludar el deseo de comunicar y el deseo de informar a la población en general y en específico a los contribuyentes y a los asesores legales respecto de los esquemas que ellos podrían considerar elusivos. Comentar que respecto de estos 8 nuevos esquemas que se han reseñado, solamente uno, o al menos eso pareciera de entender del catálogo, solamente uno, el último, ha sido calificado por la comisión revisora de la SUNAT como un supuesto de aplicación de la norma 16. ¿En qué consiste este caso? Consiste en una pareja que aporta un inmueble a su negocio, pasan los años, no recuerdo cuántos, pero más de 10, y deciden revenderse el inmueble a ellos mismos y írselo pagando pues en cómodas cuotas mensuales y por su parte ellos deciden alquilar el inmueble a la empresa. Comentan en el esquema que lo que se les paga por concepto de pago por la venta fraccionada, ¿no? Es menor al valor del alquiler. En tal sentido, pues claro, el fisco se ve perjudicado porque el inmueble ya tenía una cantidad de años, la depreciación probablemente era bastante baja y bajo este nuevo esquema la empresa podía deducir el gasto con un beneficio del 29.5 o con un escudo del 29.5, que es el impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta que se paga al día de hoy, y por otro lado, los propietarios con una tasa del 5%. Este es el único caso que se menciona como un caso real y específicamente calificado por la comisión revisora como tal. En tal sentido, no es que esté prohibido que las personas naturales alquilen los inmuebles a sus empresas, sino simplemente los actos artificiosos para beneficiar al contribuyente y perjudicar al fisco, ¿no? También en este esquema también surgiría la duda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera pagado en partes, ¿no? Si se hubiera pagado en su totalidad y se hubiera hecho una ganancia importante, porque también estamos hablando de un inmueble antiguo, ¿no? Y que probablemente tenga un valor de mercado mucho mayor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera pagado en su totalidad y el fisco se hubiera beneficiado con un impuesto a la renta importante, ¿no? Yo creo que de este ejemplo nos queda claro que hay que analizar cada caso en concreto para ver si el esquema es elusivo o no. Sí, exactamente. Creo que lo importante de eso es ver que los esquemas, digamos, las transacciones que aquí se describen en este catálogo, tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cesión de uso de marcas, que es uno de los esquemas, para que sea calificado como un esquema elusivo de acuerdo a lo que se describe, tienen que pasar determinadas condiciones. Por ejemplo, que se pague un total o que no se pague el total, o que se haga después de determinado tiempo, o que participen sujetos domiciliados en un paraíso fiscal. Entonces, creo que lo importante de rescatar aquí es que, primero, que esto es una calificación y una evaluación que ha hecho la administración tributaria.
Esto es, a criterio de la Administración Tributaria, una determinada transacción es o podría ser calificada como elusiva. Lo segundo es que con estas características, ¿no? Podríamos estar ante escenarios en donde varía el plazo en el que estamos llevando a cabo la transacción, porque en vez de estar hablando de algo que pasa inmediatamente, por ejemplo, una recompra que pasa en los meses siguientes, estamos hablando de una recompra que podría pasar 1, 2, 3 años después, ¿no? O que puede ser similar a un esquema que yo tengo, pero a diferencia del caso que describe Sunat, en donde quien participa es un paraíso fiscal y sus ganancias no están grabadas, podría tener un esquema similar, pero con una jurisdicción que sí graba sus rentas. Entonces, es bien importante ver cada uno de los, digamos, de los requisitos y condiciones que describen esas situaciones, porque bastaría con la variación de uno para que estemos primero, en un esquema distinto, y segundo, como dices tú, tocará analizar ese caso en específico a detalle para ver si efectivamente cumple con estos criterios de artificiosidad y de elusión, ¿no? Exacto, Gaby. Y un segundo comentario, ¿no? Si bien es cierto que hay algunos esquemas en los cuales, como bien decimos, se pueden discutir las condiciones, también hay que señalar que hay varios esquemas en este catálogo que son abiertamente elusivos, ¿no? Que ya a veces hasta lindan con lo delincuencial, ¿no? Con un acto ilícito. Hay que ser los asesores, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos a la hora de recomendar a nuestros clientes los esquemas, porque la idea no es, pues, en absoluto defraudar al fisco, ¿no? Y creo yo que, si bien nuevamente felicito a la Administración Tributaria, creo que en la siguiente entrega sería bueno ver casos mucho más reales o muchos más límites, ¿no? Porque ciertamente sí, no lo niego, hay casos en los que, o hay esquemas en los que se puede discutir algunas otras condiciones, pero hay algunos otros casos donde evidentemente el contribuyente actuó de muy, muy mala fe, y creo que no hay discusión respecto de que es un caso elusivo, ¿no? De acuerdo. ¿Dónde encuentras este catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal? Está en la página web de la SUNAT, en la parte de asesoría a empresas tienen una sección especial de norma 16, que es la norma que comentábamos al inicio. Bueno, como dice Kitty, su objetivo, y es lo que se saluda, es comunicar, ¿no? Y motivar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, ¿no? ¿Qué pasa si mi esquema, o mejor dicho, qué pasa si cuento con una transacción o participo de una operación similar o como la del catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal? Como decíamos, toca revisar cada caso en concreto, ¿no? Evaluar las características de cada una de las partes que participan en la transacción, porque como bien dice el catálogo, son situaciones que podrían y que correspondería que se evalúe si es de aplicación o no la norma general antielusiva. Este catálogo nos sirve como modelo, no significa que necesariamente vaya a calificar como un esquema elusivo, pero hay que analizar cada caso en concreto y sirve como una guía muy útil, ¿no? Esperamos que la SUNAT siga publicando estos esquemas para que todos tengamos claro qué cosa dicha institución considera como actos elusivos, y nosotros, los asesores tributarios, estemos claros a la hora de asesorar a nuestros clientes. De acuerdo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.